Pedimos a los diversos ponentes que pasen aquí al frente, tomen asiento. Pero antes voy a presentar a quien va a dirigir este panel, que es nuestra última interacción en este foro, que es el doctor Gabriel Aguilera. El doctor Aguilera es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Gobierno de la región de Monterrey, del TEC de Monterrey. Anteriormente fue profesor asociado de Estudios de Seguridad Internacional en la Escuela de Guerra Aérea de los Estados Unidos y profesor asistente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de California. Además de sus funciones docentes e investigadoras, ha desempeñado diversas responsabilidades administrativas. Recibió su maestría y doctorado en Ciencias Políticas de Harvard, una maestría también en Asuntos Internacionales de la Universidad de California en San Diego y la licenciatura en Ciencias Políticas por Stanford. Gracias, Gabe. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañan esta tarde a este maravilloso evento que hemos tenido hoy en la mañana y esta tarde. Creo que todas y todos hemos aprendido muchísimo de nuestros colegas ponentes. Quiero agradecer a Ferdinand desde Alemania que nos acompañó esta mañana, precisamente presentándonos los retos, ¿no? Los retos que vive Alemania con respecto al desarrollo de una estrategia nacional alemana. La verdad fue un análisis bastante interesante que me impactó mucho y de hecho me hizo pensar mucho en los procesos que existen en Estados Unidos para el desarrollo de documentos estratégicos integrados. También estuvo con nosotros Íñigo, el maestro Íñigo, amigo mío ya de muchos años, que nos dio una presentación realmente impresionante, una presentación que mezcló temas geoestratégicos, geomilitares, geoeconómicos y hizo un tejido bastante interesante que nos apoyó a entender, nos hizo entender los retos que tenemos por enfrente, los retos geopolíticos que tenemos por enfrente, que obviamente impactan a México sí o sí, aunque nosotros en este país no solemos preocuparnos de lo que sucede en el sistema internacional. También estuvo con nosotros el maestro, el doctor Raúl del UNAM, que nos habló sobre la neutralidad ambigua, paralizantes, así fue la descripción, la tesis de su argumento, de la situación actual, donde vivimos, bien se puede decir que no hay estrategia. Lo que hay es un caos táctico y esto se manifiesta en las políticas y en las relaciones externas del gobierno actual. Y por último, acaban de escuchar a Rob que nos dio una vista panorámica, ¿no? Una perspectiva estratégica desde la visión del Comando Norte de los Estados Unidos. Empezó allí, pero vimos cómo se integra de una manera más integral con muchas prioridades y muchas preocupaciones que existen en el Comando Norte, buscando un futuro, o sea, haciéndonos preguntas hacia dónde va el Comando Norte con respecto a sus relaciones con México, que creo que en el futuro es algo que queda y es un debate ahorita más político que estratégico. Esa es la impresión que tenemos y que compartió así Rob como Raúl. Yo quisiera arrancar esta discusión y con una pregunta aquí para los panelistas, enfocándonos en el futuro de una estrategia nacional mexicana. Y mi pregunta es, si son capaces las instituciones mexicanas a promover o definir un proceso de estrategia nacional enfocado en temas de seguridades, o sea, estrategia nacional de seguridad. Así, algo como que tiene ya los Estados Unidos y se viene desarrollando en Alemania, como escuchamos en la mañana. Y esta pregunta se las presento y pues el que trae el micrófono primero le paso la palabra a Íñigo. Perfecto, adelante. Gracias. Muchas gracias, mis colegas. ¿Una estrategia nacional de seguridad o una estrategia de seguridad nacional? La segunda, perdón. La segunda, gracias, perfecto. Me parece, y la primera también vale la pena, ¿no? La primera definitivamente creo que no hay tampoco.
Abrazos y no balazos. Vamos a ver las secuelas de esta idea ideática. Yo creo que estamos viendo muy en carne viva los efectos de esto, con un incremento de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, porque ya no toleran la inseguridad y la falta de confianza en las autoridades. Ahora, regresemos a la estrategia de seguridad nacional. Me parece que falta una visión de Estado, me parece que falta dimensionar cuáles son las amenazas que tiene México como componente de América del Norte. Robert dijo muy bien, somos vecinos, yo creo que somos más, ¿verdad? Somos familia, yo creo que todos aquí tienen familia en Estados Unidos, ¿verdad? Somos una mezcla ya de culturas, no hay dos países que se parezcan tanto, que tengan tanto en común y que al mismo tiempo traten de decir que son tan diferentes uno del otro. México tiene 50 consulados en Estados Unidos. No hay ningún otro país en el mundo que tenga más consulados en otro país. La mitad del cuerpo diplomático mexicano trabaja como puede, ¿verdad? En Estados Unidos. La cantidad de remesas que entran al país, bueno, a mí me da risa cuando vuelo a México y pregunto que si me pueden dar una hamburguesa o que si me van a dar un meal especial, y me contestan, no, honey, eso es nada más para los vuelos internacionales. Entonces, ¿y México qué es? ¿Verdad? Pero ya es una visión realmente muy diferente en ese sentido, y creo que México, hay ciertos sectores en México que están luchando por continuar siendo, es una lucha en contra de la integración. Entonces, una estrategia de seguridad nacional para México definitivamente tiene que ser parte de una estrategia de seguridad de América del Norte. Y ese es un punto de definición. Un punto de definición de que México es parte de América del Norte, punto. Esta intención por parte de un grupo pequeño de congresistas republicanos por regresar a México al Comando Sur es risible, ¿verdad? La burocracia simplemente que existe ya en el Comando Norte, trasladar eso al Comando Sur sería algo muy poco apetitoso. Y las Fuerzas Armadas mexicanas ya tuvieron una buena probada y entienden y le dan un valor a la cooperación con una superpotencia. Durante los últimos 15 años he visto la diferencia en opiniones por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, tradicionalmente uno de los sectores más nacionalistas en México, que cambiaron su perspectiva de decir ¿por qué vamos a cooperar con los gringos? A cómo vamos a cooperar con los gringos y eventualmente a qué más podemos hacer juntos, ¿verdad? Entonces, creo definitivamente que sí hay las bases. En México, en las instituciones mexicanas todavía existen, por más que han sido reorganizadas y metidos en una especie de molcajete para crear una Guardia Nacional y para crear y para tratar de hacerlas más civiles. No es la militarización de las instituciones, al contrario, es la degradación de la capacidad militar mexicana, el darles tantas funciones de la economía. Y bueno, al final de cuentas, sí siento que existen todas esas bases y nada más se necesita alguien que marque la dirección y las Fuerzas Armadas están listas para ese siguiente paso. Muchas gracias, Íñigo. ¿Quisieras complementar, Raúl, por favor? Buenas tardes a todos. ¿Es pertinente la pregunta de seguridad nacional o estrategia nacional de seguridad? Felipe Calderón decretó
la llamada guerra, usó la palabra, pero nunca le fue a preguntar al Congreso ni a los gobernadores. Entonces no era una estrategia nacional de seguridad, era una estrategia federal de seguridad, donde los esfuerzos no se acompañaban por partes correspondientes que debía haber en el conjunto del Estado mexicano. Bueno, por supuesto que mucho menos a la sociedad. Entonces, en México no hay costumbre de consultar ninguna política pública a la sociedad y eso también ha debilitado las acciones del Estado. Ahora bien, la pregunta aquí es, dentro de la Seguridad Nacional de México, ¿por qué no hay política de defensa externa? O sea, ¿por qué no la hay? Hay una idea implícita que no se hace explícita en ningún documento nacional de que no se necesita una estructura de defensa nacional porque no va a haber quien nos ataque y que entonces estamos bajo un manto de protección para cualquier tema de conflicto internacional por Estados Unidos. Entonces, ¿para qué adquieres aviones supersónicos? ¿Para qué adquieres una flota de combate que no sea contra amenazas irregulares como el narcotráfico o crimen organizado? Entonces, el crimen organizado son fuerzas civiles, no es otro Estado, y entonces para eso es para lo que se entrenan a las Fuerzas Armadas, que no es para la defensa nacional, aunque teóricamente tienen que tener una parte de defensa nacional. Entonces, por eso ahora, en este momento, la principal fuerza es la Guardia Nacional, no es la Secretaría de la Defensa, pero depende de la Secretaría de Defensa para asuntos logísticos y de personal. Entonces, en nuestro país hay todas estas confusiones conceptuales que se vuelven operativas. Por ejemplo, el crimen organizado avanza. El cartel de Sinaloa se debilita, el cartel de Jalisco se agranda. A medida que se le dan golpes a Sinaloa, se fortalece el cartel de Jalisco. Y esa es la historia de las organizaciones criminales en los últimos 20 años. Entonces, o se combaten simétricamente los carteles de todas las formas, o combatir a uno y derrotarlo significa fortalecer a otros. O sea, México ha ganado varias guerras contra los carteles de narcotráfico. Le ganó la guerra a los Zetas, le ganó la guerra al cartel de los carteles de Michoacán, los dos que eran uno mismo, solo que en su evolución Familia y Caballeros Templarios los deshizo, pero los carteles de Sinaloa y Jalisco se fortalecieron de eso. Entonces, o se hace una estrategia simétrica o unos ganas, generas vacíos y los ocupa otra organización criminal. Entonces, la inteligencia, la defensa, etcétera, están para combatir enemigos adentro del país, que no tienen gran armamento como si fueran un país, pero tienen un armamento suficiente y superior en algunos casos a los despliegues policíacos y en algunos casos a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cuentan con tecnología que no tienen los carteles del narcotráfico, pero tampoco han mostrado efectividad táctica para derrotarlos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para resolver el problema de seguridad nacional y que no avancen las organizaciones criminales en el país? Pues hay muchas fórmulas o no hay ninguna, pero no se ha encontrado ninguna. Abrazos, no balazos, definitivamente no puede ser. Y de eso quedó en evidencia en Sinaloa en el año 2019. O sea, eso fue una cuestión muy difícil de asimilar, no para el ejército, para todos, lo que había pasado allí. Y nunca se pudo remendar ese tema. Y es una estrategia discursiva, pero que no es real. Ahora, hay una continuidad en la guerra contra el narcotráfico con modalidades diferentes, porque hay una continuidad. No se puede no hacer ese combate a los grupos criminales, pero entonces se han debilitado las policías. ¿Qué parte les corresponde a las policías? ¿Qué parte le corresponde a las Fuerzas Armadas? Hay una zona gris que nadie la logra resolver. Disolver a la Policía Federal muy bruscamente generó el aumento de la actividad criminal. Ni el COVID, que paralizó la actividad económica y social de México, no bajaron los homicidios en el COVID. Y ellos aprovecharon el vacío de Estado y de sociedad para acomodar sus fuerzas y enfrentarse entre ellos para reajustar espacios de poder. Entonces, estamos en un dilema muy difícil de resolver, no es externo, es un dilema interno, no consideramos a nadie nuestro enemigo, no estamos en los dilemas de Alemania, que fue una ilustración de la seguridad de Alemania magistral, de cómo
una variable como la OTAN, si se retira Estados Unidos, ¿qué pasaría? El ejército alemán débil, todo esto fue una cosa muy, muy importante de hacer comparaciones. México no está en ese dilema. Luego nos muestran nuestro conferencista alemán que hicieron un libro blanco de defensa, porque lo que nos mostraron es un libro blanco de defensa, pero un libro blanco, como se dijo, necesita el concurso de otras partes del Estado para discutir, de la sociedad, fue lo que él dijo, que hubo consultas con estructuras sociales, políticas, académicas, etcétera, que es la metodología que se usa en esos casos. En Estados Unidos no hay ese ejercicio del libro blanco, hay un documento gubernamental de qué es la seguridad nacional, qué es la defensa, qué es la ciberdefensa, qué es la guerra al terrorismo, etcétera, etcétera, pero no consultas con la sociedad, ni siquiera con el Congreso, son documentos solamente ejecutivos. En México no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces hay que ver cómo se avanza en el diseño de una nueva estrategia. Y el escenario que tenemos, para concluir este comentario, con nuestras dos aspirantes a la presidencia de la República, es que yo no he oído de ninguna de las dos ni una sola idea sobre ni seguridad nacional, defensa, estructuras militares, y creo que ninguna de las dos tiene claro en ese escenario nada. Habría que ver cómo configuran equipos de asesoramiento, si es que los configuran. No creo que ninguna de las dos se atreva a continuar con la política de las expresiones fáciles mañaneras, no creo que tengan esa energía de desvele para trabajar entre 5 y 10 de la mañana y ya, porque el presidente actual trabaja entre 5 y 10 de la mañana y después desaparece para dormirse toda la tarde y para pararse a las 4 de la mañana el otro día. Pues eso es lo que da la impresión. Pero no ha habido ni siquiera intento de consulta en las famosas precampañas, no dijeron nada de nada, no dijeron qué pensaban de las policías, ni de las municipales, ni nada, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, de la seguridad del país, no dijeron nada. Eran pues, puras expresiones para buscar adherientes, y los adherientes pues no les interesa eso, los adherientes les interesa saber quién recibe las tarjetas de apoyo financiero para sectores de la población mejores o peores. Y ya. Muchas gracias. Rob, te quiero hacer una pregunta dándole seguimiento aquí a los comentarios de los colegas y desde el punto de vista de los Estados Unidos, una política, unos procesos que tú conoces mejor, creo que todas y todos de los que estamos aquí. ¿Qué opinas? ¿Gana o pierde los Estados Unidos? ¿Y en qué sentido de que temas de seguridad nacional en este país no llevan un peso en los procesos políticos mexicanos? Déjame pensarlo. Cuando pensamos, por ejemplo, nosotros en la seguridad nacional, en el pasado pensábamos más en cosas de guerra, de fuerzas armadas, diplomáticas, cosas así. Para nosotros ahora, la gran oportunidad en México es económica. Y es una gran oportunidad para todos los mexicanos también. Hay inversionistas de todo el mundo que quieren construir fábricas aquí en el norte, por ejemplo. Casi no hay espacio, hay falta de electricidad en algunos lugares donde quieren instalar fábricas. Y tenemos la llegada de Tesla hasta aquí en Monterrey. Pero el desafío es algo como lo que pasó este fin de semana. De repente, ¿qué pasó? El cártel del noreste dejó a 12 cuerpos más o menos, no sabemos, porque algunos no fueron cuerpos, fueron pedacitos de cuerpos en bolsas negras, aquí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Se acabó la violencia aquí como en 2011 más o menos, las balaceras y todo. Esto es el gran desafío para los Estados Unidos y para México. Sí queremos ganar dinero aquí, sí queremos poner industria aquí. Hasta estamos produciendo armamento ahora por Ucrania y por nuestras Fuerzas Armadas. Y México puede formar parte de este proceso. No tenemos suficientes obreros ni fábricas en los Estados Unidos para producir productos para nuestra gente. Y si podemos seguir en este tema de inversión en México, de nearshoring entonces, y el interés de muchos países en México,
Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en la seguridad, y no estoy hablando de la seguridad como se trata de fentanilo todo, pero la seguridad en la calle, la seguridad de los ciudadanos mexicanos entonces. Okay. Hechos más de la fuerza civil, por ejemplo, que de Sedena o Guardia Nacional. Esto no es una respuesta, pero quería expandir entonces el tema un poco. Muchas gracias, Rob. Último seguimiento que quiero darle a este tema en particular es este. Vimos en la presentación de Ferdinand que en Alemania tienen un proceso bastante inclusivo con sociedad civil que participa, debate, contribuye al desarrollo de política pública en temas de seguridad. En Estados Unidos también, obviamente, es un tema también politizado, en el buen sentido de la palabra, de que se hace debate, se discute en procesos electorales. En México, creo que hay mucho por hacer en adelante, y mi pregunta puntual para cualquiera, Raúl o Íñigo, es, porque si vemos en términos comparativos, sociedad civil, elementos de sociedad civil, think tanks, aquí tenemos patrocinos hoy de Adenauer Foundation, the Institute for the Strategy of Development Research, el TEC de Monterrey, pero son escasos, son pocos. ¿Qué es lo que se puede hacer para desarrollar estos temas en sociedad civil? ¿Qué recomendarían? ¿Cómo podemos mejorar este elemento democrático que nos hace falta en México, ¿no? para que esto deje de ser un tema de nicho de algunos viciosos como nosotros que nos gusta, ¿no? Adelante. Gracias. Bueno, pues me parece que desde hace 15 años más o menos se ha dado más énfasis y la Academia Mexicana ha tomado el tema de seguridad pública y de seguridad interior y Fuerzas Armadas con un poco más de seriedad, ¿verdad? La cantidad de académicos serios que se han dedicado a hacer estudios serios basados en datos ha aumentado de manera significativa, el número de think tanks, el número de centros de estudio. Sí ha habido mucho más recursos para estar buscando eso. Siento que la visión continúa siendo sesgada o limitada en decir Fuerzas Armadas como un reemplazo de las policías, porque las policías realmente es un dolor de cabeza y nadie quiere meterse a hacer una reforma integral porque se necesita un servicio civil de carrera. Y muy probablemente se necesite un proceso mediante el cual primero comienza con una sola corporación a nivel federal, que después se empieza como que a reconfigurar para convertirse en fortalecer las policías estatales, pero obviamente que ese es un proceso burocrático que va a tardar unos 30, 40 años, ¿no? Entonces eso puede llegar a ser un tema muy complicado. Tenemos que seguir avanzando definitivamente en esa parte. Me parece que vale la pena las preguntas que Raúl me pusieron a pensar mucho, ¿no? ¿Debería México considerar aplicar para un estatus dentro de la OTAN como un primer paso para eventualmente solicitar una membresía? Yo digo que sí. La visión que yo tengo de la OTAN, del futuro de la OTAN, difiere de la de nuestro colega Ferdinand. Yo veo un futuro de una OTAN que va mucho más allá del Atlántico Norte, una especie de OTAN Plus de las naciones democráticas que están comprometidas con hacer un mundo mejor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que los países que quieran participar en eso tienen que estar listos a pagar una cuota, y no solo en recursos, sino en sangre, ¿verdad? Eso quiere decir desplazar tropas al otro lado del mundo a pelear en contra de los enemigos de la democracia y de los… Eso se escucha un poquito altruista, como de los años 60, del excepcionalismo americano, pero
pero vamos a luchar en contra de los enemigos de la humanidad, básicamente, ¿no? Hay mucho, mucho por hacer. Muy breve, yo creo que el Estado mexicano no ha tomado en serio que México es un país que tiene la 14ª economía del mundo y en territorio anda parecido y en población similar. Y es un enano estratégico el país. O sea, por ejemplo, África. ¿Alguno de ustedes que haya ido a África con un pasaporte mexicano saben lo que es difícil de ingresar a África? Y por eso no hay ni un solo empresario africano en México ni un solo empresario mexicano en África. O sea, así de fácil. Y no hay turistas africanos ni nada por el estilo. Y Brasil, en cambio, tiene embajadas por todo África, tiene turistas africanos, tiene empresarios brasileños en África. Es un supercontinente, por decir algo. Estamos sujetos a la política de visas de Estados Unidos. O sea, yo hace poco tuve una experiencia con un académico hindú que quería venir de profesor visitante a la UNAM y tenía todo, hasta presentó cuentas de banco y todo en Nueva Delhi. Y le dijeron que si no tenía la visa de Estados Unidos que simplemente no podía ingresar. En la Embajada de México se lo dijeron y no vino a México. Un tipo con doctorado en la Universidad de Nueva Delhi con una cuenta de banco de $200,000, pues no lo dejaron ingresar a México 3 semanas porque quería hacer pues, una pequeña investigación para su tesis de doctorado ya para graduarse. Entonces, así es con todos los países africanos, una buena porción de los países asiáticos, y entonces pues así estamos arreglados en el mundo, ¿no? Sujetándose a la política de visas de otro país y no teniendo una postura proactiva en el mundo. Entonces, y además diciendo, a mí nadie me va a atacar porque me protege mi hermano mayor, papá, abuelito, papá y soberano que me protege, y entonces tampoco tengo que hacer una estructura de defensa propia, porque no es de defensa, la estructura es para la seguridad interna, y así estamos. De free riders se llama en inglés, ¿no? Muchas gracias. Quisiera subirnos un poco al sistema internacional y preguntarles sobre las implicaciones de la interdependencia económica en el entorno estratégico. Ahorita, por ejemplo, muchas veces se nos olvida a los que no vemos datos y a los que no nos hemos enfocado en estos temas, que China, a pesar de su enorme tamaño, es excesivamente dependiente del mercado internacional y el sistema de economía política internacional actual. It's heavily dependent. En este mismo sistema que se les acusa que quieren cambiar. China creció, se hizo país en términos absolutos, un país grande y rico, a través de este mismo sistema. Pero los niveles de dependencia a este sistema son muy elevados. En términos relativos, ¿qué implica esto? Implica que China tiene mucho más que perder en un conflicto que los Estados Unidos, que es un país, además de ser mucho más grande, mucho más rico en términos de riqueza agregada, es más autosuficiente. Entonces, mi pregunta o mi duda, colegas, ¿es cierto o tal vez no? Me interesa saber si ahorita no estamos exagerando el reto chino, más allá del corto plazo, pero en el mediano plazo, desde el punto de vista estratégico, dado esta realidad económica, que es distinta, creo, un poco a la que solemos escuchar, ¿no? Empezamos con Robert. Yo estoy seguro que China sí va a ser un poder enorme en el mundo, ni solo regional, pero en el mundo, porque siempre ha tenido enlaces por todo el mundo, su población en el extranjero, por ejemplo, su capacidad de sus fábricas, entonces, los precios y la diversidad de sus productos. Yo no veo tanto a China como una amenaza como muchos americanos. Para mí es algo lógico que viene de la historia. Hay 1.5 billion chinos, por ejemplo,
Tenemos como 400 millones en los Estados Unidos. No vamos a frenar aquel tren entonces, ¿no? Estos sí van a continuar avanzando. Lo preocupante, claro, es lo de Taiwán ahora. Están convencidos los chinos, lo han declarado públicamente, que Taiwán va a ser parte integral de China hasta el año 2049. Pero ¿cuáles son los caminos? Sí hay caminos diplomáticos. Hasta entre algunos taiwaneses hay algunos que piensan, sí, esto sí va a pasar, pero tenemos que negociar un camino que nos protege. Y hay los que dicen nunca. Y ahora lo que está pasando por ahí es hasta más peligroso de lo que está pasando en Ucrania ahora. Ucrania, que es la guerra más significativa desde la Segunda Guerra Mundial. Las bajas, hasta no se puede imaginar. Pero imagínense una guerra entre los Estados Unidos y sus aliados con China por un mal entendimiento o por un error. Entonces, yo no quiero hasta pensar en el asunto. Pero China sí, por la invitación de los norteamericanos, cuando les dejamos entrar en el World Trade Organization, por ejemplo, se aprovecharon entonces de la oportunidad y ya está en camino. Sí tienen problemas grandes entonces con sus minoridades, con otros aspectos de su población, con preguntas de salud, por ejemplo, una economía overheated, por ejemplo, en el sector de housing, de mortgages, cosas así. Pero hay una trayectoria para China que sí va a continuar y no hay nadie que va a pararlo, pienso yo. Más allá de los propios chinos, en términos de los crisis internos que están viviendo, el reto de crecimiento económico, que muchos de los pronósticos de China en 50 años se basan en un slope de crecimiento así, cuando está cambiando así, y ese tiene un enorme impacto. Adelante, Íñigo. Bueno, a mí lo que me preocupa de China es su demografía. Para el año 2050, China va a tener 1.200 millones de habitantes. Esos son 300 millones menos de los que hay hoy. Eso, si lo ponemos en contexto y vemos el mapa, sería casi todo Estados Unidos vacío. ¿Sí? Eso es producto de las políticas chinas, por supuesto, para tener un control de población. Y hay otro elemento más allá del cuantitativo, que es el cualitativo. Durante los últimos 40 años, la política de un solo hijo en las metrópolis chinas ha ocasionado que haya una prioridad hacia los hijos varones. Entonces, la proporción entre hombres y mujeres es significativamente mayor hacia los hombres, lo cual va a tener unas consecuencias todavía mayores en la demografía china. La cultura china está basada en los últimos 5,000 años más o menos de un sentido de colectivismo y han logrado tener grandes logros en los últimos 70 años gracias a esa dirección colectiva. ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos una sociedad, una generación, que es mi generación, ¿verdad?, que les llaman los pequeños emperadores, y que es una generación de puros hijos únicos? Los hijos únicos, por lo general, son gente muy egoísta, ¿verdad? Por lo general, es gente que solo van a pensar en ellos, que no les gusta compartir. Yo soy hijo único, por eso puedo hablar sobre eso, ¿verdad? Pero eso de alguna forma también va a tener un impacto significativo. Y finalmente, la cultura china no está muy propensa a mezclarse con otras razas, ¿verdad? Hay un racismo significativo, entonces no va a ser tan fácil como empezar a importar a mujeres
rusas o del sureste de Asia, para cumplir con eso. La siguiente generación, eventualmente lo van a tener que hacer, pero la siguiente generación ya no van a ser chinos, van a ser híbridos. Entonces, creo que China va en un camino hacia una implosión que es muy peligrosa, porque eso puede forzar a su liderazgo a tomar decisiones muy agresivas hacia el exterior. Muchas gracias, Íñigo. Raúl. Bueno, hablar de China es siempre muy arriesgado, pero yo lo que no entiendo es la posición de Estados Unidos hacia China. Porque cuando se cayó la Guerra Fría, lo que diseñaba Estados Unidos era que los países que se caían de sistemas estatistas y soviéticos, pues que construyeran democracias y economías de mercado exitosas. China no construyó ninguna democracia, pero una de las economías de mercado más exitosas. Entonces, los chinos se volvieron capitalistas exitosos, pues eso es lo que se quería, ¿no? Que fueran capitalistas exitosos. Y ahora les asusta a todos los estadounidenses, no a todos, pero el éxito de su capitalismo. Y además acompañado de un gobierno central que hace que no haya inestabilidad. Pues es el sueño dorado de otro país vecino, y eso es un gobierno estable, que tiene sus reglas claras de quién gobierna y quién no gobierna, un ejército muy grande, el más grande del mundo, pero estable también, y una economía súper exitosa. Entonces, pues están hablando de ese éxito como una amenaza, pues es lo que querían. Imagínense China con una economía fracasada, con un sistema político inestable, pues sería muchísimo más peligroso. Es como Rusia, pues cualquier loco puede intentar y andar hablando de botones nucleares. Los chinos no hablan de botones nucleares y tienen armas nucleares. Entonces, es una contradicción de Estados Unidos. ¿Los quiero débiles o los quiero fuertes? Si los quiero débiles generan un cierto tipo de problemas, yo creo que mucho más difíciles de manejar que los actuales. Pues los quiero fuertes, bueno, son fuertes, hay que negociar con ellos y ver cómo las reglas del juego se modifican de acuerdo a cómo evolucionan las cosas, ¿no? Muchas gracias. Ojo la complejidad de este tema. No nos queda tan obvio. Uno se puede imaginar un escenario en el que vivimos, creo, por lo que se ha discutido, pero sí, el riesgo de una guerra accidental, no una guerra de lógica estratégica. China no va a cometer el mismo estupidez que cometió Putin, pero accidentes en relaciones internacionales muchas veces son la raíz de guerras y crisis. Y yo creo que lo que dicen los colegas, Íñigo en particular, sobre una situación de implosión, una situación de un crisis económico, un crisis financiero, que no ha vivido China porque se ha protegido, porque no fluyen capitales de manera libre a China, si no estuvieran en una situación todavía más compleja. Pero por allí están los riesgos, y riesgos que pudiesen ser fatales para el sistema en el que actualmente vivimos. Gabriel, un pequeño sí, comentario. adelante, Aquí nadie ha hablado de la India, pero… Sí. Eso es otro paquete, ¿no? No, pero igual así, una observación que sí también estaba pensando, preguntarles y compartir con ustedes. Ahorita en India tenemos una situación de un gobierno populista, basado en religión, pero yo sí creo, bueno, mi opinión es que en el mediano plazo, India es un país democrático, un país con vínculos culturales, educativos, muy profundos con los Estados Unidos. Es un país que aunque la gran mayoría de la población no habla inglés, pero es un país inglés por cuestiones históricas. Y cuando pensamos en un futuro, si nos quedar con un poco de optimismo después de estar aquí todo el día deprimidos por tanto reto que tenemos, yo le apostaría a la democracia, la libertad y últimamente en la riqueza del occidente y los países aliados como Japón, Taiwán, Corea del Sur, porque cuando se mide riqueza es algo muy distinto a producto industrial, el tamaño de un output. A través de las décadas también se acumula riquezas en activos tangibles, intangibles, y cuando se mide de tal forma la riqueza de los países, China y Rusia que va para abajo,
China, que tiene muchos retos políticos, económicos, creo que nos deja con a mí me deja con un sentido de un optimismo conservador, hay que decirlo así, en el futuro. No sé qué opinen, colegas, pero en el mediano plazo yo sí creo que el futuro no es tan espantoso y tan oscuro que a veces, porque se siente así en el momento. Última reflexión y luego le abrimos el espacio para preguntas y respuestas del público. Una respuesta rápida, Rob. Are you optimistic? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Soy optimista porque somos seres humanos, entonces, I don't agree with some philosophers that we were born bad or that we were destined to have war and conflict. I don't think this has ended by any means. Francis Fukuyama declared at one point that history had ended. We would have peace, liberal capitalism. We would have free elections. We would have democracy. We would have international cooperation. This has not happened completely, but we are on the correct path. If we stay with exactly what was just said by Gabe, which is that if we stick to democracy and liberal philosophy, and we think about each other as partners in this world that are trying to move in a direction of inclusiveness and diversity and understanding and comprehension, I think we can be very optimistic. But there will be a great deal of pain on the way. Nationalism still exists. Not everybody believes in or even wants to have democracy in many parts of the world. So I think there are huge challenges ahead. I think we also have to recognize that for many countries, they are thinking in terms of centuries, not in terms of a few years or a few cycles of elections or individual demographic crises. They are thinking in terms of centuries. And there are different models for development in the world, for political development, for economic development, and these do not always agree. But I do think at the end of the day, because we are human beings, we will find a way to resolve these problems. But again, with many, many difficulties along the way. Raúl y luego Íñigo. Bueno, es muy difícil superar las ideas que nos ha transmitido Robert. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por tener la oportunidad de debatir estas cosas con todos ustedes. Pero yo creo que hay que abrirnos más a los debates que hay en el mundo sobre forma de economía, forma de sociedad, dirigentes. En América Latina hay muchos dirigentes un poco locos, pero los países latinoamericanos no tienen poder militar. En otras partes del mundo hay dirigentes un poco más locos que tienen poder militar, como Putin. Entonces, habría que agradecer tipos súper tranquilos con un sistema político súper controlado como el de Xi Jinping en este momento, que es el único que puede controlar a los rusos. Entonces, que le dice, cálmate, haz lo que quieras en Ucrania, pero deja de andar hablando de armas nucleares. Nada más. Entonces, alguien tiene que decirle eso a Vladimir Putin, ¿no? Porque sí se está desestabilizando muy rápido los equilibrios que mueven al planeta, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Íñigo. Gracias. Yo soy optimista. Soy optimista definitivamente porque veo la promesa en mis colegas más jóvenes, veo la promesa en mis estudiantes, en tus estudiantes aquí, que están interesados. Veo la promesa en mis hijos también. Y sé que a veces nos cuesta trabajo lidiar con generaciones más jóvenes. A veces nos dan ganas de gritar, muchas veces. Pero veo una generación más sensible, veo una generación que está mejor balanceada en cuestión de género, en cuestión de actitud.
y que sí, por supuesto, que le faltan ciertas cosas que nosotros creemos que nosotros podemos suplir, pero que eventualmente van a llegar ahí. Entonces, yo veo la promesa, la verdad, en el futuro. Muchas gracias. Ahora abrimos el micrófono para aquí los participantes que nos acompañan hoy. Doctora Araceli, bienvenida. Escucha. Bueno, No. gracias, buenas tardes. Gracias por sus reflexiones tan interesantes. Y yo quiero plantearle una pregunta al panel. Yo no soy tan optimista, perdón, pero soy más realista, lo que eso signifique. Y quisiera preguntarles, me llama mucho la atención que se hace demasiado énfasis en la OTAN, y pocas veces volteamos, y menos desde México, a otra serie de alianzas militares de reciente creación, como el AUKUS, que apenas tiene 2 años, esta alianza entre Australia, Reino Unido, que busca Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que busca literal y declaradamente contener y tener una mayor presencia en el Indo-Pacífico, o qué está pasando y qué papel va a jugar también el Quad, esta alianza militar del siglo XXI, como Raúl Benítez decía, ¿no? India, no nos olvidemos de India, y que está en este Quad, en esta alianza militar. Entonces, sí me gustaría preguntarles, México y América Latina yo los veo absolutamente fuera del juego geopolítico mundial. Los veo absolutamente fuera. Seguimos pensando en la OTAN, seguimos hablando de una reforma de la ONU, queremos un lugar en el Consejo de Seguridad, cuando, me atrevo a decir, son instituciones casi, la OTAN se esfuerza por seguir sobreviviendo, pero creo que el eje geopolítico se está yendo hacia el área Indo-Pacífico, y entonces ahí pues me gustaría que ustedes, su opinión respecto de América Latina en este nuevo juego estratégico. Muchas gracias. Adelante, Raúl. Bueno, América Latina no existe, en geopolítica no existe. Es un conglomerado dividido de países que cambian de ideología política sus gobiernos cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años, y en el caso de México 6, es el único de 6. Y la identidad lingüística y racial, pues Europa es mucho más unida y hablan 20 idiomas oficiales, bueno, no sé si son 20, 21, ¿cuántos serán? Pero es muchísimo más unida. Y América Latina siempre habla, México dice que fue líder de América Latina en algún momento, que nunca fue líder de América Latina. El presidente Luis Echeverría, que se sentía líder de América Latina, era líder de los exiliados de América Latina de los golpes de Estado, pero ningún gobierno militar, que eran todos o casi todos, lo podía ver. Y México nunca va a disputar el liderazgo que tiene Brasil en América del Sur, no puede disputarlo. Es poderosísimo el liderazgo que tiene Brasil en América del Sur. Y Centroamérica, pues muy pocos líderes políticos centroamericanos piensan en México como opción de aliado, ni casi nadie. Entonces, eso es un dicho de que existe América Latina, no existe. Entonces, cada quien juega con… Están mucho más chinificados muchos países de América del Sur, que están más lejos de China que México, que el propio México, porque México está muy norteamericanizado. Entonces, una cosa es la economía, otra cosa es la política. El proceso de integración de América del Sur es de América del Sur, no cuenta Caribe, no cuenta Centroamérica, mucho menos México, y tampoco es que están procesos, las economías están todas dislocadas. En Argentina andan queriendo llevar asesores económicos mexicanos para ver si hacen algo parecido al superpeso cuando tienen la mayor inflación del mundo. Entonces, bueno, a cada quien se le ocurren ideas locas, ¿no? Entonces, pero no existe América Latina. A mí me da pena decir que tengo un doctorado en estudios latinoamericanos porque dije, ¿y eso qué es? Entonces, pues, pero eso lo descubrí cuando ya estaba en eso y no me puedo echar para atrás. Íñigo. Bueno, yo diría que Brasil busca tener una huella dentro de la geopolítica
mundial, y con el regreso de Lula, que sí buscó en su momento el propulsar a Brasil para hacerlo una potencia media. Y la política de Lula, como no tiene apoyo al interior, lo que está buscando es gobernar hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, con estas ideas de Brasil grande, un tipo de ambición faraónica que ha tenido Brasil, porque Brasil siempre ha querido ser la cabeza de América Latina, definitivamente, pero lo divide en dos grandes cosas. Una geográfica, que es el Amazonas, que lo corta definitivamente del resto de América Latina, y el otro el idioma, ¿no? Entonces, bueno, los brasileños se defienden hablando portuñol y teniendo, pues son el peso pesado de Sudamérica, definitivamente, pero el intento que hubo por crear el Consejo de Defensa Sudamericano, pues resultó en nada, ¿verdad? Lo podemos ver como una serie de estudios, casos risibles, francamente, ¿no? Entonces, vaya, unas ideas, pero simplemente no llegó más allá de eso. ¿Por qué? Pues porque no hay inversión en esos sectores, punto. México, yo siento que yo le daría un poquito más de crédito, el que le da aquí mi buen amigo y mentor, Raúl. Yo pienso que el peso que tiene México en Hispanoamérica es realmente muy fuerte. Cuando uno viaja a Sudamérica y lo escuchan inmediatamente, mexicano, sí, el Chavo del Ocho, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue gracias al soft power mexicano que logró ejercer México y a través de Televisa y a través ahora. Me gustaría ver un México muchísimo más integrado en el sistema internacional, definitivamente. Me parece que la doctrina Estrada es un ancla, ¿verdad? Me parece que es una doctrina en esta época obsoleta y cobarde, porque no hay que meterse en nada de lo que diga el vecino, no, por supuesto que no. Estamos ya en un mundo en que si tú ves que el vecino le pega a la mujer, vas y te metes, punto. Y llamas la atención. Pero bueno, ese es el México que a mí me gustaría ver. Gracias. Robert. Pensando en Brasil, tal vez podemos volver al tema de las alianzas entonces y pensar en una alianza que nos sorprendió mucho. Hasta no sabemos lo que es o a dónde va, que es los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Arabia Saudita. Y ahora hay tantos pretendientes, ¿no? Parece que todo el mundo quiere ser miembro de BRICS en el grande sur global. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Es realidad? ¿Es sueño? ¿Es político económico? ¿Qué quiere decir todo eso? Para mí es un tema bastante interesante y lo ignoramos en los Estados Unidos por muchos años. Tienen fantasías, quieren una moneda basada en oro, por ejemplo. Quieren derrotar el dólar, que nunca va a pasar. Eso sí no va a pasar dentro de una década, hace 2 décadas. Pero es muy interesante lo que pasa con BRICS ahora, la expansión de BRICS. Y eso sí es una fuerza. Todavía no sabemos para el qué entonces, tal vez un rechazo de la hegemonía de los Estados Unidos, de Europa hasta, de los países del oeste, pero sí quiere decir algo, es que yo no sé qué por el momento. Pero sí vale la pena observarla. Bueno, creo que se nos viene acabando el tiempo y yo nada más quisiera cerrar agradeciendo aquí a los panelistas. Hay que darles un fuerte aplauso, por favor. Quisiera felicitar a quien escogió las orquídeas, que están muy bonitas. Muchas gracias. Y también quisiera aprovechar en el nombre del TEC de Monterrey y agradecerle al Instituto Konrad Adenauer, al Instituto for Strategy, Development and Research por
permitirnos aquí prestar nuestras instalaciones, ¿no?, para tener esta importantísima reunión. Muchas gracias. Le cedo la palabra aquí a Hans, le toca. Muchas gracias, Hans, por todo. Ahora sí. Bueno, en el programa dice clausura, y normalmente uno tiene un discurso de entre 20 y 25 minutos de clausura que nos voy a ahorrar, porque pretender hacer conclusiones de conclusiones no solo es pretencioso, sino creo que sería estropear lo que ha sido un wrap-up realmente de lujo. Muchísimas gracias por estas reflexiones finales que… Con esta pregunta de que si nos vamos con más pesimismo u optimismo, eso es obviamente una pregunta individual a cada uno. Yo creo que lo que hemos visto a lo largo del día de hoy es un extraordinario análisis para saber dónde estamos parados. Creo que habíamos tenido una información diversa de muchos ángulos, tanto geográfico como temático. Y sí, creo que ha habido más preguntas y preocupaciones que soluciones o alientos. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. O sea, si queremos realismo, pues enfrentemos estas preguntas y estas preocupaciones en vez de soñar de un mundo perfecto que sabemos que no existe. Y creo que justamente porque hay más preocupaciones y preguntas, es válido y legítimo que estemos sentados acá, que discutamos, que estemos tratando de entender más y mejor de qué se trata todo esto, cuáles son estos conflictos de intereses, conflictos de poder en el cual estamos inmersos de una y otra forma, y por eso los quiero invitar a todas y a todos, tanto a título personal como a título institucional, de atrevernos, de animarnos a meternos en estas discusiones que son difíciles, que son densas, que no son para divertirnos. De repente algunos se divierten intelectualmente también, puede ser, pero tocan la esencia de lo que es nuestra vida hoy y de lo que es el planeta en el que queremos vivir en el futuro, sin agregarle demasiado patos, pero creo que ni de más ni de menos se trata. Y creo que tenemos que, yo saco por lo menos esta conclusión, elevar conciencias de quiénes son los actores, quienes deberían ser actores y no meros espectadores. Si queremos sacar algunos de estos actores de estas, perdón Raúl, ¿cómo dijiste? Neutralidades ambiguas paralizantes. Creo que esa es una marca que te voy a robar, porque creo que no solo aplica a México, también aplica a otros países. Si queremos y tenemos que provocar respuestas y preocupaciones y mayor atenciones a estos temas, pues bueno, tenemos que echarle ganas, tenemos que poner todos los recursos posibles, recursos en todas las dimensiones para realmente continuar con esta discusión, y por eso nuevamente gracias al TEC como fábrica de pensamiento, como universidad de lujo que tenemos aquí en México, que ustedes hayan aceptado la invitación a ser parte de esta reflexión, y desde ya espero que podamos seguir contando con ustedes también en esta discusión. ISDR, Cristian, nuevamente, los que hemos estado metidos en este tema sabemos que tú fuiste el artífice, tú con tu equipo, Isamar, ¿dónde está? Ahí atrás, un equipo de lujo. Para nosotros un privilegio poder trabajar juntos hasta este momento, y esto es un punto intermedio, ni más ni menos. Y por último, nuevamente, gracias a los cuatro, y extiendo el agradecimiento a Ferdinand, que ya debe estar dormido a esta hora. Gracias por estos aportes, estas reflexiones, esta discusión por parte de ustedes. Decir que fue enriquecedor se queda chico, así que ha sido un privilegio poder compartir el día con ustedes. Y Cristian, creo que queremos entregarles un pequeño, bastante grueso, un pequeño reconocimiento, más materia gris para digerir. Así que muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por compartir este día aquí con nosotros. Muchas gracias.